alabando el nombre de nuestro Dios. Pero primeramente vamos a implorar una bendición, a pedir la bendición de nuestro Dios. Es que les invito yo donde están, vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Oremos. Querido y amoroso Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre eterno. Señor Dios, gracias le damos, Padre, porque usted es bueno y maravilloso con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque podemos decir, Señor Dios, hasta aquí usted nos ha ayudado, Padre. Señor, ahora que nos proponemos, Señor Dios, alabar y bendecir su santo nombre, Padre, por medio de estos himnos, Padre, que usted los reciba, Señor Dios, ante el trono de su gracia, Padre, como una ofrenda grata, Señor, a usted, Padre eterno. Le pedimos, Señor Dios, que venga, Señor, y muere en medio nuestro. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Los favores le pido en su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si estamos listos, Harry, vamos a iniciar con un servicio de cantos, mis hermanos, en esta tarde. Vamos a iniciar con unos cantos de agradecimiento a nuestro Dios, con el himno 372. 372. ¿Cómo agradecer? Sabemos que es mes, ¿verdad? Es día mañana, o ya es día, ¿verdad? De acción de gracias. Estamos acá con un corazón agradecido a nuestro Dios, porque Él hasta aquí nos ha ayudado. Para honra y gloria de Dios. Bueno, cantemos. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Que indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, cuanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, cuanto hizo por mí. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, hermanos, durante el transcurso de, ¿qué podemos decir?, de este año, ¿verdad? Durante el transcurso de este mes, de esta semana. ¿Qué ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, verdad?
Es la pregunta que nos hacemos. A veces no sabemos cómo el Señor nos ha protegido, nos ha cuidado, ¿verdad? Nos ha dado la vida, nos ha sostenido, ¿verdad? Con su mano poderosa. Por eso debemos de dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Con el himno 368, Harry. Padre amado. 368. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por la senda de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos agradecidos en esta tarde, hermanos? En este día. El Señor es bueno con nosotros. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 54, que se titula Tan bueno es Dios. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, bueno para mí. Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real para mí. Pronto Él vendrá, pronto Él vendrá, pronto Él vendrá por mí. Amén, amén. Confiamos, mis hermanos, esta es la esperanza del cristiano, ¿verdad? Que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y que solamente estamos acá, ¿verdad? De paso en este mundo. Somos temporales, ¿verdad? En este mundo y debemos de prepararnos, Abelito, porque Jesucristo viene. Jesucristo viene para llevarnos a nuestro hogar y Él volverá pronto por cada uno de nosotros.
Vamos a cantar un último himno. Se titula Digno eres tú, y el 142. Digno eres tú. 142, Harry. 143, Harry, sorry. 143. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Este ha sido el servicio de cantos, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. ¿Cuántos están contentos en esta tarde, hermanos? Estamos felices de estar en la casa del Señor. No hay como un día de acción de gracias, ¿verdad? Para estar en la presencia del Señor, para venir acá y darle gracias a nuestro Dios, hermano Rigoberto, hermanos, porque Dios es bueno, hermano José. Estamos tan agradecidos con nuestro Dios porque cuántas bendiciones no hemos recibido de nuestro Dios, ¿verdad? Durante el año, las fuerzas físicas que Él nos da. No sé cómo esté nuestra salud, ¿verdad? Pero estamos vivos, hermanos, ¿verdad? Estamos ya por terminar este año 2019, entrar en el 2020 es increíble, el tiempo se va rápido, vamos que los años pasan sobre nosotros, ¿verdad? Y todavía por la misericordia de Dios estamos con vida. Dios hasta aquí nos ha ayudado. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, hermanos, que Él es bueno. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, en este miércoles de tarde, un miércoles especial, ¿verdad? Porque ya saben, como todos sabemos, mañana es día de la gran cena, ¿verdad? Donde nos reunimos en familia para dar gracias a Dios, ¿verdad? Y recordamos aquellos peregrinos, ¿verdad? Que vinieron de Inglaterra, ¿verdad? Buscando libertad religiosa. Y nos recuerda, ¿verdad? Este es un día especial donde aquellos padres, nuestros padres, ¿verdad? Que fundaron este país, vinieron acá buscando libertad religiosa y gracias a ellos
nosotros podemos reunirnos libremente hoy aquí para adorar a nuestro Dios. Gracias a ellos, no olvidemos eso, ¿verdad? Porque muchas de las veces se nos olvida el significado de cada fiesta y muchas de las veces se convierte solamente en comida, ¿verdad? En convivencia, y nos olvidamos de el significado que tiene este día de acción de gracias. Para mí es algo importante, ¿verdad? Porque hacemos un alto y reconocemos lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor nos bendiga y bienvenidos a la iglesia de Little York. Creo que ya todos acá somos de la familia, somos ya miembros de acá de la iglesia de Little York. No veo ningún amigo, visitas, pero a nuestra hermana, ella es de acá, nuestra hermana, a nuestras hermanas también, no recuerdo sus nombres, pero bienvenidos. Ahí tenemos una visita que viene con nuestra hermana Carmen. Bienvenida, hermana, que el Señor le bendiga y que pueda gozarse juntamente con nosotros en esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para tener una oración. Nos podemos poner de pie y vamos a inclinar nuestro rostro para orar y pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido y amoroso Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, le damos porque usted, Señor Dios, usted ha puesto a bien en nuestro corazón venir, Señor Dios, y buscarle, Padre eterno. Señor Dios, pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos que está acá presente, Señor Dios, que viene acá, Señor Dios, con un corazón agradecido, porque sabe, Señor Dios, que usted es el dador de la vida, Padre, usted es el que nos da las fuerzas, Padre, usted es el proveedor, Señor Dios, y por eso, Señor, le damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Padre, y permita, Señor, que en el transcurso de este programa podamos, Señor, escuchar su voz, Padre, a medida que escuchamos su palabra, Señor Dios. Le pedimos una bendición especial por la persona que expondrá su palabra, Señor, en esta tarde. Que usted le bendiga, Señor Dios. Venga y muere en medio nuestro, Padre eterno. Gracias, Señor Dios, porque usted es bueno. Todo esto le pido y le agradezco, no porque tengamos méritos algunos, sino todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Vamos a ponernos de nuevo de pie y vamos a entonar un himno, el himno de gratitud, el himno número 14, engrandecido sea Dios. Le voy a pedir a los del servicio de canto que nos ayuden a dirigir este hermoso himno, engrandecido sea Dios, número 14. El número 14, hermanos, Harry. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal.
nuestras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a postrarnos de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la gran bendición que nos das de estar esta noche aquí en tu templo, Señor. Poder honrar, poder glorificar y poder alabar a tu nombre, Señor. Pero sobre todo, Señor, poder agradecer por tantas bendiciones, por tantas bondades que has hecho con nosotros, Señor, por tu misericordia, por tu amor y porque te has propuesto, Señor, darnos la salvación, que nos podamos encontrar contigo en la patria celestial. Bendice a cada una de las personas presentes, Señor. Guíanos a tener el deseo de servirte, tener el deseo de honrarte, Señor, tener el deseo de vivir una vida, Señor, consagrada a ti. Bendice este programa, guíalo tú, Señor, y bendice, Señor, también cada una de las participaciones que se van a realizar en esta tarde, Señor. Te lo pedimos confiando en los méritos santos de Cristo Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén.
Gracias a Dios por todas sus bendiciones que hemos recibido a lo largo de este año. Gracias por la alabanza. Yo le agradezco a Dios porque me ha dado 2 hijos hermosos y una familia en la cual como seres humanos tenemos necesidad, ¿verdad? de tener una familia, una pareja, la bendición de los hijos. Y por eso estamos aquí también para agradecer a Dios por todas sus bendiciones que hemos tenido. Vamos a compartir con ustedes un pasaje antes de que vayamos a unos 3 testimonios o agradecimientos. Dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que hagamos todo con acción de gracias. Por eso es que estamos aquí, como les decía, pero probablemente no todos vengamos con esa actitud porque hay muchas cosas que nos aquejan. Pero traigamos todas nuestras cargas a Dios y vamos a salir ligeros de este lugar. En el Ministerio para la Curación dice: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Y a veces vivimos angustiados, ¿verdad? Por el mañana. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. Bien, vamos a pasar a los agradecimientos y peticiones, unos 3, y pasamos con el programa. Hay un hermano, un diácono que les va a pasar el micrófono. Gracias. ¿Habrá algún agradecimiento? ¿Alguna petición? Si todavía no están listos, pasamos a lo siguiente. La hermana Carmen. Gracias, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Yo le quiero dar gracias a Dios en este día por la oportunidad más que me dio de vida, porque me cuidó siempre, estuvo conmigo en la operación. Amén. Y gracias a Él salí con bien. También le quiero dar gracias a todos los hermanos que me acompañaron, aunque cuando fueron al hospital yo no supe quiénes eran ni nada, pero yo sé que fueron muchos y estuvieron todos ahí. Gracias mi familia también, porque me apoyó, mi esposo, que nunca creí que me iba a apoyar de la forma en que lo hizo, pero bueno, hasta ahorita todavía no me ha dejado mucho, mis hijos también. Y le doy gracias al pastor porque a pesar que no lo conocí, le dije: ¿quién es usted? Él sí se acuerda, yo como un poquito, pero le dije: ¿y usted quién es? Porque yo no sabía quién era realmente. Y le quiero pedir disculpas a todos porque si acaso a alguno le hice, no le hice caso o lo vi con algo, pero es que no sabía. Y muchas gracias a Dios porque me dio esta oportunidad más de vivir. Amén. Gracias, hermana. Gracias que Dios la cuidó en la operación. Fue algo muy difícil, pero Dios estuvo con usted. Sí, hermana Ana. Bueno, hay muchos agradecimientos, ¿verdad? Si me pongo a nombrarlos me llevaría mucho tiempo, pero solamente quiero decirle a mi Padre Dios, gracias por ser mi Padre, mi esposo, mi hermano, mi amigo, mi sustentador y mi salvador. Le doy gracias por mi familia. Amén. Gracias a Dios por la hermana Ana y el cuidado que Dios ha tenido en su familia con ella.
con sus nietos, sus hijos. Raúl. Igual que mi abuelita, estoy muy agradecido con Dios por la familia que me dio, Amén. por el apoyo y también por el año escolar Amén. y por las oportunidades que Dios nos da. Amén. Si hay algo en lo cual nos vemos estresados es cuando estamos en la universidad, ¿verdad? Pero con la experiencia que hemos tenido, Dios siempre provee de una u otra forma. Yo también quiero dar gracias a Dios porque no solamente durante este año, pero durante toda la vida ha estado conmigo, me ha mostrado su amor y entre más pasan los años lo puedo ver más claramente. Le agradezco mucho por eso, le doy honra y gloria a su nombre porque sé Amén. que también va a continuar así durante el resto de mi vida. Amén. Gracias, hermana Ana. Hermana Jensi. El último y luego vienen más adelante. Sí, hermana. Pues yo estoy agradecida porque pues Dios le ha prestado vida a Yaretsi ya 2 años y pues como saben muchos, ella pues tiene un detallito en el corazón, lo cual gracias a Dios no requiere ningún medicamento ni nada, pero pues sí los constantes chequeos del cardiólogo y pues la buena noticia de este año con la bendición de Dios es que pues estaremos de break 3 años con el cardiólogo hasta que tenga 5 años regresamos y eso es algo para nosotros de mucha bendición y mucho agradecimiento. Amén, gracias a Dios. Bien, vamos a Yo también doy gracias a Dios por la vida y la salud y por muchas bendiciones que Dios me da. Amén. Amén. Gracias a Dios que todavía tengo mi papá, sufrió de 3 strokes, todavía está ahí y todavía se recuerda los versos que hizo y las poesías. Es una bendición, ¿verdad? Gracias a Dios. Bien, vamos a escuchar una alabanza en estos momentos. Nuestro hermano José López va a alabar el nombre de nuestro Dios. Buenas noches. Yo creo que todos los días es para agradecer a Dios, ¿verdad? Y pues igual yo tengo mucho que agradecerle y le agradezco día con día. Y más hoy me ha permitido estar aquí. Arriba no se me puedes proyectar la pista, por favor. Yo creo que hoy es otro día más para agradecer a Dios. Y más que todo por permitirnos hoy estar aquí. Parado ante su altar, cantándote, adorándote por tu gran fidelidad. Yo no merezco estar aquí. Si pudieran descubrir que soy el menos indicado para adorar, para servir, quisiera agradecerte lo que has hecho tú por mí, que tu gracia es suficiente y no se trata ya de mí, y por eso estoy aquí rindiéndote honor a ti con estas palabras, dándote mi amor por lo que has hecho tú por mí. Y por eso estoy aquí, rindiéndote honor a ti. Toma mi vida, úsame, Señor, como ofrenda para ti. Y ahora estoy aquí. ¿Saben? Cada día agradezco a Dios. Y no merezco estar aquí. Si pudieran descubrir que soy el menos indicado para adorar, para servir, quisiera agradecerte lo que has hecho tú por mí, que tu gracia es suficiente y no se trata ya de mí. Y por eso estoy aquí, rindiéndote honor a ti,
con estas palabras, dándote mi amor por lo que has hecho por mí. Y por eso estoy aquí, rindiéndote honor a ti. Toma mi vida, úsame, Señor, como ofrenda para ti. Y ahora estoy aquí. Hoy es un gran día para que le agradezcas a Dios. Mañana tal vez podría ser tarde. Y por eso estoy aquí, rindiéndote honor a ti, con estas palabras, dándote mi amor por lo que has hecho por mí. Y por eso estoy aquí, rindiéndote honor a ti. Toma mi vida, usa mis manos, quiero ser tuyo, Señor, Señor. Tómame, úsame. Señor, Señor, tómame, úsame, Señor. Y que cada día Dios nos pueda usar como instrumentos para Él. Amén. Y hemos venido acá solamente con un propósito, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Pienso que es el propósito de cada uno de nosotros, venir acá y darle gracias a Dios, darle gracias a Jesús, ¿verdad? Para eso estamos acá, para alabar el nombre de Dios, para decirle al Señor, gracias Señor, porque usted me ha ayudado, gracias Señor Dios, porque usted me ha guardado la salud, ¿verdad? Me gusta, estaba leyendo el Salmo 104 y dice, me gusta de la siguiente manera, como lo dice acá. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El 13 dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacía la tierra. El 14, Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustentan la vida del hombre. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El 27 dice, todos ellos esperan en ti para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras yo viva. Dios es bueno, mis hermanos, cuando vemos la tierra cómo florece, ¿verdad? Cómo la tierra todavía da sus frutos, cómo la tierra todavía germina, mis hermanos, aunque la tierra ya está desgastada, ¿verdad? Pero vemos la mano poderosa de Dios, cómo todavía brota, ¿verdad? De la tierra, el pan, la hierba, el trigo, la cebada, para el sostén de cada uno de nosotros. Y por esa razón, hermano, venimos acá a decirle gracias, Señor Dios, porque usted hasta aquí me ha ayudado, hasta aquí me ha dado, no ha faltado el pan en mi mesa, no ha faltado la salud, ¿verdad? No ha faltado, tal vez tenemos trabajo. ¿Qué podemos pedirle a nuestro Dios? ¿Quién más quisiera en esta tarde hacerlo público y decirle gracias, Señor Dios? Quiero alabarle, dando mi testimonio, diciendo públicamente lo que usted ha hecho por mí en este transcurso de este año. Yo sé que muchos se quedaron con las ganas de darle la gloria a nuestro Dios. No sé si alguien más tiene un agradecimiento personal que lo quiera hacer público. Acá tenemos al pastor.
quisiéramos expresar nuestra gratitud en esta noche. Realmente este año ha sido un año súper bendecido, un año de victorias, de grandes victorias. Con mi familia, bueno, la salud, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Primeramente, gracias porque este año vine a conocer aquí la iglesia de New York, ¿verdad? Estamos aquí desde el mes de marzo, así que nos sentimos contentos y gracias porque nos recibieron. La primera bendición. La segunda bendición que quisiéramos decir en este año es que, bueno, nuestros hijos, el segundo y tercer hijo, ¿verdad? Nuestros hijos este año graduaron, ¿verdad? O gradúan, más bien, van a graduar y ahorita es en diciembre, están graduando, así que nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque han alcanzado su meta, su objetivo. Y más todavía en eso, mi hijo Brandon ya está trabajando como pastor de la Conferencia de Texas. Así que el sábado pasado fue su primer sábado en forma oficial, lo presentaron en la Iglesia Internacional, donde estará trabajando como pastor juvenil, pastor de jóvenes. Y está contento, está feliz, está, bueno, está ahí en fuego, ¿verdad? De repente tempranito ya se va y ya no lo vemos hasta la tarde. Y nos da mucha alegría, ¿verdad? Por eso, o sea, es una victoria. Así que alabo el nombre del Señor por ello. Espero que la iglesia pueda también, ¿verdad?, recibir ese tipo de maravillas que el Señor hace por sus hijos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, pastor, porque Dios nos guarda, ¿verdad? Nuestros hijos, los protege. También doy gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado con nuestra hija, porque no ha, como dijo mi esposa, ¿verdad?, está algo ahí en su corazón, y no se ha puesto peor, sino al contrario, que ha ido mejorando. Y alabado sea el nombre de Dios por eso. Alabado sea el nombre de Dios por eso. No sé, ¿alguien más? Está la hermana Flor. Buenas noches, hermanos. Yo también quiero unirme en agradecimiento hacia Dios. Quiero darle gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha dado el pan de cada día. A pesar que mi esposo ya tiene casi 6 meses sin trabajar, un poquito más, pero el pan no nos ha hecho falta en nuestra boca. Dios ha proveído de muchas maneras y le doy gracias a Dios por eso. También le agradezco a Dios porque este año tuvimos una preocupación bien grande con mi papá. Él estaba a punto que le diera un cáncer y se le había hecho un tumor bien grande y tuvo que ser operado y estaba bien grave y yo me preocupé mucho y dije, no, pues está bien joven mi papá todavía para que se me vaya a morir, ¿verdad? Uno siempre cuando le dicen que es algo grave, uno piensa se va a morir. Entonces, gracias a Dios mi papá salió bien de su cirugía y gracias a Dios mi papá está bastante mejor, está estable. Y gracias a Dios por él, porque me lo cuidó, me lo bendijo en el momento que lo operaron. Y ¿saben qué, hermanos? Mi papá no conoce de nosotros, de la iglesia adventista, nomás por medio de mí, que yo no como camarones, que hago ciertas cosas cuando voy a mi tierra. Yo me crié con mariscos. Cuando llegaba antes, mi papá al principio me tenía los mejores mariscos. Pero yo con toda la pena del mundo, así me sentía como que a despreciar a mi papá, ¿verdad? Entonces, y le decía que no lo podía comer y ya le expliqué a mi papá por qué y ahora él respeta eso. Pero ¿saben qué pasó? Que mi hermano andaba buscando un doctor especial que lo operara, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, y me dice mi hermano, fíjate que donde lo llevamos, dijo el doctor, oró con mi papá y que lo iban a operar, dice, y que siempre cancelaron, que porque la clínica donde lo llevamos es del sábado, dice. Es una clínica adventista y entonces el sábado está cerrado ahí, dice, ahí. El sábado no hay nada, o sea, tenía que llegar hasta el día lunes, que supuestamente mi papá necesitaba una emergencia, ¿sí va?
Y el doctor que había contactado era una clínica privada, mi hermano le dice, no, que el sábado no, porque desde el viernes y sábado mi papá se había puesto peor. Le dijo, no, necesitamos que esté mejor, le dio calmante. Y luego le hablo a mi hermano y dice mi hermano, no hombre, aquí está duro porque aquí no hay carne, dice, ni pollo ni nada, puros vegetales. Este hospital a mi papá solo. Y le digo yo, ay, no, yo tan feliz y contenta porque le digo yo, no puede ser que un hospital, dije que son adventistas del séptimo día igual que tú. Y yo estaba tan contenta que yo sabía que en las mejores manos podía estar mi papá. Y le digo a mi papá, según que dicen que la clínica donde está es un hospital adventista, sí, dice mi papá, y son bien buena gente. Y siempre que están ahí, están orando. Y el doctor dice que le dijo, vamos a orar antes de hacer su cirugía, Dios lo va a curar. Y me dice mi papá, me atendieron tan bien que yo he quedado tan sorprendido de los adventistas. Dice, Amén. le digo, no, pues papá, Dios, tiene que ir a la iglesia, buen le digo yo. Y mi papá está bien contento porque le hicieron una bonita cirugía, una buena cirugía. Y yo sé que Dios estuvo ahí. Y mi papá algo entendió de la iglesia adventista y le gustó el trato que le dieron y qué bonito. Me dice, ni televisión hay aquí, fíjate, me dice mi hermano, porque estos sí guardan de verdad que el sábado. Y qué bonito, hermano, eso. Le quiero dar gracias a Dios por todo lo lindo que ha sido en nuestras vidas. Amén. A Dios sea la gloria, hermana. A Dios sea la gloria. Tenemos espacio para dos más y ya cerramos esta sesión. Buenas tardes, hermanos. Quiero darle gracias al Señor primeramente porque este es mi último semestre en el colegio aquí en la University of Downtown Houston y estoy bien agradecida porque cada semestre ha sido una bendición del Señor. Este semestre contestó una oración, pedí por ayuda financiera y contestó esa oración. Estoy bien agradecida que cada semestre ha suplido al Señor. Amén, amén. También estoy bien Gloria agradecida que voy a graduarme con honores. Es algo que estoy bien feliz that I could accomplish. Ha sido un journey. Bien agradecida. Gloria a Dios. La honra sea para nuestro Dios porque Él nos ha ayudado. Está ahí. Uno más y cerramos este. Adelante, hermana Carolina. Buenas noches, hermanos. Pues esta noche es una noche para dar agradecimientos y no me quiero quedar atrás. Quiero darle gracias a Dios por todos los cuidados que Él ha tenido para mi familia. Este año ha sido pues un poco difícil para la familia, pero gracias a Dios Él siempre ha estado con nosotros, ha estado con mi esposo. Ha sido un año de sub y baja en cuestión de trabajos para él. Todo el año ha sido meses sin trabajo. Escuchaba a la hermana Flor y sé que son momentos difíciles que como familia le toca enfrentar a uno, pero hasta aquí puedo decirles que Dios siempre ha estado con nosotros. Este año, después de 13 años, dejamos la casa en la que nosotros vivíamos y ha sido algo que pues pasó por alguna razón. Ahora estamos de visita en la casa de mis papás. Ellos nos han acogido allí y pues nada más pedimos a Dios que cuando sea el momento de que Él nos tenga algo preparado para nosotros, pues Él nos pueda mostrar el mejor lugar donde vamos a vivir. Pedimos que siempre sea aquí para que podamos seguirnos congregando aquí en Little York. Y también le agradezco a Dios porque este año, después de 5 años de estar sin trabajo, estaba en casa con mis hijos, Él me dio un trabajo para el distrito allá de Cypher y pues no puedo pedirle más a mi Dios porque Él se ha encargado que siempre tengamos lo que hemos necesitado. Amén. La honra y la gloria sea para Dios, hermana Caro. Se ha terminado este espacio, hermanos, de agradecimientos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna necesidad. Al final, durante el transcurso de la programa vamos a dar espacio para peticiones. Así es que yo sé que todos tenemos necesidades, hermanos, que vamos a seguir adelante con el programa. Y el Señor es bueno, hermanos, con cada uno de nosotros.
Buenas noches, hermanos. Yo creo que no hay mejor forma de agradecer que dando, ¿verdad? Y esta época se presta mucho para dar. Y una de las cosas que nuestra iglesia siempre le ha gustado hacer es entregar de lo que Dios nos ha dado. Pero esta vez ha sido de hermanos que han tenido la voluntad de traer unas canastas para entregar a otra persona, y algunas ya son intencionales. Mire, me gustaría entregar esto a esta persona. Así es que ustedes están viendo unas canastas aquí preparadas y nos gustaría entregarlas. Quizás van a ser anónimas, pero sí las personas las van a recibir aquí al frente. Tal vez anónimas porque no van a saber quién las dio, pero recíbanlas del cielo, porque nuestra iglesia lo vamos a tomar en la iglesia que nuestro Señor la está mandando. El departamento de Dorcas, que es nuestra directora, estuvo planeando hacer esta actividad junto con la Junta, y creo que estamos muy agradecidos porque en nuestra iglesia siempre hay personas que están dispuestas a dar, y qué bonito eso, que nunca se termine. Así es que nos gustaría invitar. ¿Sabían ustedes que tenemos unas visitas de Dallas? Yo creo que ellos son adventistas. Sí, son adventistas. Y yo creo ni sabían que iban a estar en esta iglesia. Y ellos están ahorita con la hermana Mata. Entonces yo les invito a que pasen al frente. Y si se pudieran presentar, no tengan temor. Y fíjense cómo son las cosas. Pues yo no di mi testimonio porque dijo el hermano, ya se acabó la oportunidad, se cerró la gracia, pero ya, Dios me abrió la gracia un poquito. Este año Dios me ha dado la oportunidad de adquirir una casa. Entonces le doy la honra y la gloria a Él. Y la hermana Mata también. Entonces llegó un señor a mi casa y él nos está poniendo el piso. Entonces toda su familia es adventista en Honduras. Y resulta que me dice la hermana Mata, mire, hay 2 personas que me están poniendo el piso, buenísimos, aquí están. Y es hermano del otro señor, y yo me quedé, ay, pero así como me estará hablando de otra persona, porque yo no sabía que estaban aquí, y yo no sabía que también que eran adventistas, así es que es un placer tenerlos. Vengan, pasen adelante. Me gustaría que nuestra iglesia los conozca y que sepan que cuando ustedes vengan a Houston tienen una iglesia. Y ustedes, hermanos, reconózcanlos, porque si los ven, salúdenlos. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, hermanos. Gracias por la invitación, ¿verdad?, a la iglesia. Mi nombre es Mario Funes y ella es mi esposa. Ella es mi hija Emily, se llama Alejandra, y la pequeñita Annie. Esa es mi hermosa familia que Dios me ha regalado, hermanos. Y invitación, agradecidos con la hermana, ¿verdad? Porque, como dice, yo no tenía trabajo y pues mi hermano me dijo, ven, aquí ayúdame, me dice, aquí vamos a hacer unos trabajitos. Y gracias a Dios la puso ahí en nuestro camino, ¿va? Y los ha atendido de maravilla. Agradecidos estamos con ella. Muchas gracias a ustedes. Vamos a invitar también, hay alguien que pensó y dijo, a mí me gustaría darle una canasta, ay, se me fue su nombre, hermana de Yami. Jessie. Así es que Jessie, ven adelante. Entonces, y también nos gustaría pasar al frente a Carolina. Y voy invitando, y saben ustedes que pase al frente, Carolina, y saben ustedes que tenemos unos amigos, una hermana amiga que nos visita, que la hermana Carmen la invitó. ¿Qué le parece si pasa al frente y nos regala su nombre? ¿Sí? Y estamos muy contentos porque usted está con nosotros también, muy agradecidos con nuestro Dios porque nos da la oportunidad de conocerla. ¿Sí nos regala su nombre? Buenas noches, mi nombre es María del Carmen y vine con mi amiga Carmela, que me invitó a dar gracias, y muchas gracias por invitarme. ¿Cuántos le dan la bienvenida? ¿Cuál es su nombre, dijo? ¿Alguien? María del Carmen.
María del Carmen. Así es que ya tenemos otra amiga que nos acompaña. Estoy muy agradecidos porque da la oportunidad. ¿Tu nombre? Jason. Jason, bienvenido Jason. Que el Señor te bendiga. También, hermanos, tenemos esta canasta que nos queda, pero también hay otro hermano que va a va a traer también su canasta, y si alguien quiere unirse también, estamos tratando de hacer una canasta grande para nuestro hermano Chávez, la familia Chávez, saben, de la hermana Juanita. El hermano tuvo, aparentemente no está definido si fue un derrame, él tiene un coágulo en su cerebro. Entonces ellos están ahorita incapacitados de poderse mover, ella porque tiene que cuidarlo y él porque pues tiene su problema. De antemano pedimos si podemos orar por él en sus casas, que lo recuerden. Y también si alguien quiere unirse y traer algo extra para él, está abierto para que se pueda acercar también con el hermano Javier y con Ana para poder hacer una canasta, si quieren un poquito más grande. Y si alguien quiere más información, también puede acercarse con el hermano Javier o con el hermano Héctor. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Qué lindo, ¿verdad? Poder ser instrumentos en las manos de Dios para poder regalar, ¿verdad? Para poder dar también. Y eso se trata Thanksgiving, ¿verdad? Así que quisiéramos dedicar ahorita un momento para poder orar, ¿verdad? Poder presentar delante del Señor nuestras peticiones, si hay peticiones. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones? A ver, peticiones. Bueno, hay un montón. ¿Cuántos de ustedes tienen agradecimientos? A ver, ¿qué hay más? Qué bueno, ¿verdad? Qué lindo. Me da mucho gusto de verles a cada uno de ustedes. Veo visitantes de algunas otras iglesias, de Spring Branch veo, y está también Carlos, todos los demás. Carlos Hernández, levanta tu mano ahí, Carlos Hernández. Ya estuvo aquí él un miércoles. Me da mucho gusto de verte. Me prometió que venía y vino, así que hoy está su papi también. Su papi está allí, así que gracias a Dios también. Qué lindo que puedan estar con nosotros. ¿Qué les parece si dedicamos un momento a presentarnos? Ustedes saben de la necesidad. Ustedes saben la necesidad que hay en ustedes, qué es lo que ustedes están presentando delante de Dios. Así que vamos a ir de rodillas. Vamos a dedicar tal vez un minuto y vamos a poner delante del Señor esa petición, eso que tenemos, en forma individual cada quien. Y después yo termino con una oración final. ¿Les parece bien? Vamos de rodillas, cada quien en forma individual. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. En este momento, Señor, le alabamos, le adoramos, le engrandecemos, Señor, porque solo usted es digno de toda honra y gloria. Gracias, Señor, porque durante todos estos meses, desde que comenzó este año, usted ha sido con nosotros.
Padre, ha contestado nuestras oraciones, ha contestado nuestras súplicas. Tal vez no de la forma en que humanamente nosotros la miramos, sino, Señor, sabiamente como usted, Señor, sabe lo que es mejor para con cada uno de nosotros. Aquí está su pueblo, Padre. Ha venido a agradecerle, Señor, en este día especial de gratitud en el cual este país se une, Señor, a dar gracias. Y nosotros, Señor, como sus hijos, como su pueblo que esperamos su venida para morar eternamente, Señor, en la patria celestial, también queremos hacerlo en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Son incontables, mi Dios. Cada uno de nosotros, Señor, sabemos todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Cómo nos ha sostenido, cómo, Señor, nos ha dado el alimento, como usted, Señor, nos ha mantenido nuestra salud, nuestro hogar, nuestra familia. Mi Dios, gracias. En especial, Señor, gracias porque le conocemos, gracias porque podemos en forma libre, Señor, presentarnos delante de usted, alabarle, cantar, leer su palabra, escuchar, Señor. Oh, mi Dios, gracias por ello. Pero, Padre, también su pueblo tiene peticiones. Usted ya las conoce. Usted, Señor, las sabe. Sin embargo, esta noche su pueblo se lo ha mencionado ya. En este minutito que dimos, ha presentado delante de usted. Señor, de acuerdo a su sabiduría, responda, Señor, nuestras peticiones. Las presentamos delante de usted, ya sean de necesidad espiritual, ya sean de necesidad, Señor, física, nuestra salud, ya sea, Señor, por alguna necesidad de familia, hijos, esposa, esposo, hermanos, padres. De cualquier índole que sea, Señor, usted la conoce. Mi Dios, tal vez alguna lucha que hay en nuestras vidas, algún pecado escondido, mi Dios, lo presentamos delante de su altar. Permita, Padre, que al levantarnos, nos levantemos victoriosos. Oh Señor, gracias. Presentamos delante de usted, Señor, nuestros hijos, Señor, nuestra familia. Padre, gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Quisiéramos pedirles a los diáconos que por favor pasen. Queremos recoger en esta noche las ofrendas de gratitud, ofrendas que hemos preparado para poder presentar delante del Señor en esta noche. Así que vamos a pedirles a los diáconos que por favor pasen. Quisiéramos, mientras ellos pasan y nos ayudan, quisiéramos recordarles algunas cositas. Primeramente quisiéramos mencionarles que tenemos comida esta noche. Ya hay mucha comida, así que creo que es doble, ¿verdad?, el platillo que ustedes se van a servir. Hay bastante comida. En esta noche vamos a quedarnos para poder comer juntos. También quisiéramos decirles que este sábado tendremos un bando de oración de varones después de la sociedad de jóvenes. Así que todos los varones, grandes, jóvenes, chicos, están invitados para quedarse para un bando de oración. No se nos vayan. Después de Sociedad de Jóvenes este sábado. También el sábado 7, sábado joven, y tendremos junta de iglesia también a las 2 de la tarde. Diciembre 14 está el concierto navideño. Concierto navideño, ustedes lo están esperando este concierto, ¿verdad que sí?
lo han tenido aquí por muchos años, tengo entendido. Así que el sábado 14 en la tarde es el concierto. Estamos todavía ahí viendo si van a ser los dos conciertos. No sé si eso está confirmado ya, si son los dos o es solo uno. Están viendo todavía, muy bien. Ya nos dejarán saber si son dos conciertos o si es uno solo. Así que, pero será un día de fiesta también ese día. Diciembre 21 es el 13º sábado. Se están adelantando un sábado los niños, ¿verdad? Así que diciembre 21 será un sábado de fiesta también. Los niños estarán presentando su programación. Y culminaremos el mes de diciembre con Santa Cena. Sábado 28, diciembre 28, estaremos teniendo Santa Cena. Despediremos el año y recibiremos el siguiente, ¿verdad? Poniendo nuestras vidas en las manos de nuestro Salvador, ¿verdad? Cristo Jesús. Y por último, quisiera mencionarles que nuestra hermana Blanca Castañeda el sábado quiere verse con todos los diáconos y diaconisas. Quiere hablar algo, ¿verdad? Con ustedes después del culto. Está pidiendo que se queden. Así que estos son los anuncios. Quisiéramos pasar a continuación al mensaje, hermanos, y me da alegría ver llegar otra familia más muy querida de nosotros. Los conocimos en Spring Branch, ahora están en Spring Branch, ¿verdad? La familia Violante, Raúl y Patsy y sus hijitos. Qué lindo que vinieron esta noche. Gracias a Dios por ello. Les damos la bienvenida a ellos también, ¿verdad? Ahí está Raúl y Patsy. Qué lindo verlos. Quisiéramos comenzar a ver el sonido ahí. Harry, por favor, si me ayudas con un videoclip. Estamos hablando de este día, esta noche, agradecimiento, ¿verdad? Gratitud. Así que quisiéramos ver allí un video. El sonido, por favor, si me ayudan. Nos apaga las luces, tal vez, allí. Gracias, Señor, ¿verdad? Es una actitud de la vida. Ser agradecido. Yo quisiera que vayan conmigo una vez más a las Sagradas Escrituras, allí al libro de Primera de Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses que escribe Pablo a esta iglesia, ¿verdad? Allí en el capítulo 5. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 15 al 18. ¿Lo tenemos? ¿Lo estamos manejando allí? Las Biblias. Lo tenemos allí. Miren cómo comienza. Miren cómo comienza la palabra del Señor. Dice así: mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todo. ¿Qué es lo que vemos aquí primeramente? ¿Una qué? Una actitud, ¿verdad? Versículo 16. Entonces complementa allí.
Dice, estad siempre gozosos. 17, ¿qué dice? Orad sin cesar. 18, ¿qué dice? Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecimiento. Dad gracias. Demos gracias. Queridos, muchas de las veces en forma individual, este servidor de ustedes está más tentado a pedir. Casi siempre a pedir. ¿Verdad? Mis labios están más abiertos a pedir. Cuando estoy de rodillas, lo primero que hago es pedir. Y poco en agradecer. En decir gracias. ¿Verdad? La actitud, gracias. ¿Por qué es importante, queridos, mantener esta actitud de agradecimiento a Dios? ¿Cómo entender el poder de vivir agradecido a Dios en esta vida? ¿Cuáles son los beneficios de las familias agradecidas a Dios? O de las familias que agradecen a Dios, que son agradecidos. ¿Cómo podemos demostrar gratitud a Dios y a la vez hacia los demás? ¿Cómo? Familias agradecidas. Quisiera, queridos, que nosotros como iglesia, la iglesia de Little York, seamos familias agradecidas. Que podamos venir con gratitud, acercarnos con gratitud delante del trono de nuestro Dios. No solamente esta fecha, sino todos los días que nos acerquemos aquí en su casa de oración. Se cuenta una historia, más o menos, queridos, a las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, el 8 de septiembre del 1860, el barco Lady Elgin chocó contra el barco Augusta en el lago de Michigan. Una noche de gran tormenta, aproximadamente a 2 kilómetros de Winnetka, Illinois. 393 tripulantes estaban en las embarcaciones que venían allí, que estaban cruzando un lago. Y de pronto se desató una tormenta impresionante. Solamente un lago, no estamos hablando de mar, sino un lago, una tormenta impresionante. Algo similar como allí en el lago de Tiberias o Galilea, ¿verdad? Cuando se levantó una tormenta, cuando los discípulos estaban, ¿verdad? Y Jesús estaba dormido ahí en la proa. Nos dice que estos barcos chocaron en una tormenta y estaban allí, queridos, 393 pasajeros, de los cuales 279 murieron. 279 murieron, se ahogaron en ese desastre. Sin embargo, queridos, los que se salvaron, tienen que agradecer a Edward Spencer. Edward Spencer, queridos, ya un hombre de edad, al ver la tragedia o al mirar el desastre, decidió entrar hacia el mar por los arrecifes, que había mucha piedra, mucha roca, ¿verdad? A las 2 de la madrugada, en un invierno crudo, con un frío tremendo, salvó yendo hacia adentro y trayendo a la orilla 18 personas. Y no pudo salvar más, porque debido al frío y debido a los golpes que sufrió, ¿verdad? Por la marea como estaba, sus nervios de las piernas fueron desgarrados. Entonces, él quedó tirado a la orilla. Debido a eso, al sufrir tan fuerte desgaste de sus nervios, él quedó paralítico por toda su vida, confinado a una silla de ruedas. Mr. Edward. Y la historia nos dice que
cuando llegó a su cumpleaños, cuando él cumplía años, el primer cumpleaños después de esa tragedia que pasó, alguien de las personas que asistieron le preguntaron, ¿cuál fue la experiencia más extraordinaria? Escuchen bien. ¿Cuál fue la experiencia más extraordinaria de ese momento, de ese día, de esa tragedia? A lo cual él contestó, y quiero leérselos porque así es como está en la historia. Él contestó lo siguiente, Mr. Edward respondió, la experiencia más extraordinaria de esa noche es que ni una sola persona de los 18 que salvé ha regresado para darme gracias. Ni uno solo. Agradecimiento. Gratitud. Agradecidos. ¿Seré yo acaso tal vez alguien similar delante de Dios que me rescató, queridos, de un mundo que está naufragando y en donde yo estoy ahogándome en el pecado de este mundo? ¿Será que yo me estoy presentando tal vez así, de esa manera, queridos? Ni uno solo. Y yo quiero pensar tal vez, queridos, o quiero llamarlos a que ustedes puedan tal vez meditar en que imagínense lo que piensa el Señor Jesús de cada uno de nosotros cuando nos olvidamos aquello que Él hizo, el sacrificio que Él hizo. Él no solamente se quedó en una silla de ruedas, sino que Él entregó su vida para salvarme a mí de una muerte segura. Gratitud, agradecimiento, no una vez al año, no una semana al año, no un mes al año, todos los días. Y saben, déjenme decirles que hay muy poca gente esta noche aquí en la iglesia. ¿Dónde están los demás? Solo uno ha venido a agradecerme, dijo el Señor. ¿Dónde están los otros 9? No tenemos tiempo para agradecer a Dios. Claro, ustedes no deben de escuchar esto. Tal vez los que no vinieron deben de escuchar. ¿Verdad? ¿Cuán agradecidos estamos de Dios? Hay una letra impresionante que aquellos que recibieron un volante allí, un boletín, yo la puse, ¿verdad? Dice agradecimiento. Este canto, ustedes lo han escuchado, este canto que canta José Ocampo, ¿verdad? Miren cómo comienza: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama turbado de emoción, pues no encuentro palabra con que expresar mi Cristo, el agradecimiento que de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Ustedes lo saben, lo podríamos cantar, ¿verdad? Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. ¿Le servimos a nuestro Dios, queridos, en agradecimiento? ¿O le servimos a regañadientes? Le servimos a nuestro Dios con gratitud por todo lo que Él ha hecho y Él nos ha dado. Queridos, es tiempo de que nosotros podamos agradecerle al Señor, a nuestro Dios, por la salvación, por nuestras familias, por la vida que nos da, por el trabajo que tenemos, la felicidad, la casa donde podemos dormir, queridos, una cama, una cobija con que cobijarnos, queridos, por el despertar que nos dio el día de hoy, por la noche y el descanso que vamos a pasar, queridos. Tal vez
no preocupándonos del frío, ¿verdad? Porque tienes a alguien a quien amar, porque alguien te ama a ti, queridos, porque podemos ver, porque podemos tocar, podemos palpar. Queridos, gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos da el día de hoy, nos dio y por lo que nos dará el mañana. Agradecimiento es una actitud. ¿Con qué actitud vengo yo delante de Dios? Gratitud, gratitud, queridos. Si hay un pecado que debe, tal vez, que prevalece hoy en día, es la ingratitud. Fácilmente nos olvidamos de las cosas maravillosas y buenas que el Señor hace o ha hecho por nosotros. ¿Verdad que muchas de las veces nos olvidamos fácilmente de las cosas buenas? ¿Verdad? De las cosas negativas casi no nos olvidamos rápido. Las recordamos, ¿verdad? Y ha pasado 1 año, 2 años, 10 años, todavía me acuerdo lo que me hiciste, te acuerdo como que si fuera hoy, ¿verdad? Pero todas las cosas buenas se pasan. Agradecimiento, actitud en nuestro corazón. Debemos de ser agradecidos, queridos. Este es un día en el cual debemos de dar gracias a Dios, darle gracias al Señor. Dios hace tanto por cada uno de nosotros, queridos, por cada instante de nuestras vidas. Sin embargo, muchas de las veces dudamos del Señor. El deseo de Dios es que seamos agradecidos, dice agradecidos, que ninguno dé a otro mal por mal. Actitud. Por eso el Señor dijo, si alguno te pega en una mejilla, dale la otra, ¿verdad? Si alguien te pide la capa, dásela, dale también la camisa. Actitud, ver las cosas con agradecimiento, con positivismo, gratitud. El deseo de Dios es que seamos agradecidos, y mi deseo en esta noche es de que como iglesia podamos ser familias agradecidas. Queridos, para una persona, una familia, una iglesia que es agradecida, la palabra del Señor nos dice que un corazón agradecido trae paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Si ustedes quieren, ábranlo por favor allí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y miren el siguiente versículo como dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Paz, queridos. Cuando tenemos un corazón agradecido, hay paz en nuestras vidas. ¿No será tal vez, queridos hermanos, que el hecho de cuando andamos siempre tal vez renegando por las cosas y siempre andamos tal vez criticando por las cosas y siempre andamos discutiendo por las cosas, no hay paz en mi corazón? Pero cuando miro las cosas de una manera diferente, con gratitud, con optimismo, con positivismo, de una manera positiva, ¿verdad? Hay paz en mi vida. Hay paz, actitud, una familia agradecida. Mostrar agradecimiento no solo es bueno, queridos, sino que trae paz a nuestras vidas. Medita diariamente, queridos, en todas estas cosas por las que tienes que tú estar agradecido. Menciónalas a Dios o menciónaselas a Dios en oración. Y a las personas que te rodean, menciónaselas. Sea agradecido con las personas que te rodean por las cosas que hacen o que dan o que tienen. Sea agradecidos. Digamos muchas gracias. Mencionémoselas a Dios en oración. Hablemos, queridos. Practiquemos esta actitud maravillosa y habrá paz en nuestras
vidas. No critiquemos a Dios. Muchas de las veces, queridos, comenzamos a criticar a Dios. ¿Ustedes sabían de eso? De que criticamos a Dios en muchas de las ocasiones. En Colosenses capítulo 3:15 dice, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Agradecidos, agradecimiento. Y segundo, por último, queridos, un corazón con una actitud agradecida, una familia con una actitud agradecida trae gozo y liberación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Colosenses 1:12. Abran sus Biblias allí. Miren allí, Colosenses 1, miren lo que dice. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha libertado. Primero dio gracias, después dice, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Gratitud, actitud de agradecimiento a Dios. Gracias, gracias por todo. Ser agradecidos, queridos, requiere un sacrificio, porque muchas de las veces nos encontramos en situaciones difíciles. Mamá de David, ¿verdad? También sabían levantar un altar de gratitud, que llevaban una ofrenda de sacrificio delante de Dios. Simeón y Ana, miren estos personajes, gratitud inmensa. Simeón y Ana, Lucas capítulo 2, versículo 29-30. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, dice él. Despide a tu siervo en paz. Y Lucas 2:37, Ana, miren lo que dice esta mujer. También presente en el templo estaba Ana, viuda, que tenía 84 años de edad y no se apartaba del templo. Y miren lo que ella estaba haciendo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él, de Cristo, a todos los que le esperaban la redención, los que esperaban la redención de Jerusalén. Un personaje agradecido. Amados, ¿cómo hemos llegado en esta noche? Hemos llegado con una actitud de gratitud. Somos familias agradecidas. Somos familias que alabamos el nombre de Dios en cualquier momento. Pablo dijo, dad gracias en todo. ¿Dónde se encontraba Pablo? En la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay un corazón agradecido, hay libertad. Y él, aunque él estaba en la cárcel, estaba librado. Queridos, yo no sé cómo has venido tú en esta noche. Posiblemente me vas a decir, es que usted no sabe, pastor. Y sí, realidad, no sé. Posiblemente hay una situación difícil, posiblemente hay una enfermedad grave, posiblemente hay un trabajo, posiblemente hay un hijo, un familiar, hay una situación difícil. Pero querido, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiese pasado eso, no estuvieras aquí en esta noche, estuvieras en otro lugar. Pero hay una necesidad y por eso has venido. Y el Señor quiere alcanzarte. Quiere que tengas una actitud de agradecimiento, porque nuestro Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Que el Señor nos bendiga. Que en esta semana, ¿verdad? El día de mañana, que es un día especial, podamos agradecer a nuestro Dios. Que Él sea el centro de gratitud en nuestro hogar, en nuestra familia. Que el Señor nos bendiga.
Así que, y no nos vamos a ir, después del canto, vamos a pasar, vamos a convivir un momento más, ¿verdad? Después de que cantemos este canto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a buscar el himno número 147. Si nos ayudan en el sonido, 147. Vamos a cantar con gozo y alegría, dando gracias a Dios. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltada Jesús, es el Rey y Señor. Alabada Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, nuestro Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias, Padre, le damos en este momento por la bendición, Padre, de podernos permitir reunirnos como iglesia, como familias, como individuos, para poderle agradecer por lo bueno que ha sido con nosotros. Señor, ha transcurrido ya 11 meses y Padre, estamos con bien. Gracias, Señor. Han pasado muchas cosas en nuestro caminar. Sin embargo, Señor, gracias porque las mismas nos han traído a sus pies. Nos han, Señor, indicado el camino para venir, Señor, delante de usted.
Señor, nos queda un poco de tiempo más para este año. Le rogamos para que podamos caminar aferrados de su mano y a la vez agradecidos porque, Señor, usted es el que guía nuestro caminar. Presentamos, Señor, nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a poder tener una actitud llena de gratitud, de agradecimiento a ti, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestra iglesia. Que, Señor, podamos ser personas agradecidas. Gracias, Señor. Gracias por todo. En su nombre santo, Señor, queremos pedir también la bendición por los alimentos que usted siempre, Señor, ha proveído. En esta noche los tomaremos. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a esperar la salida por los diáconos. Vamos a pedirles a los diáconos que por favor nos den la salida. Vamos a tomar asiento y a esperar el turno para que nos den la salida.